Fue para muchos historiadores la primera superpotencia de la historia. Durante poco más de 200 años, el primer imperio persa dominó una vasta expansión a lo largo de 3 continentes y conquistaron antiguas potencias, como el Egipto faraónico y el imperio neobabilónico. Desde su epicentro, en lo que hoy en día es Irán, llegó a dominar una extensión que hoy comprende unos 20 países. Y además fue uno de los imperios más poderosos antes de la era cristiana, al que solo pudo derrotar Alejandro Magno. ¿Cómo fue el primer imperio persa? Aquí te lo contamos. La Persia imperial emergió a mediados del siglo VI a.C. con el liderazgo de Ciro II o Ciro el Grande, quien pertenecía a la dinastía aqueménida, la familia real de la que surgieron otras figuras como Darío el Grande o el rey Jerjes, de quienes ya hablaremos. Antes de este periodo estuvieron conformados en pequeños reinos súbditos del antiguo reino de los Medos y estuvieron asentados en el suroeste de lo que actualmente es la provincia iraní de Fars, en las montañas de la región de Parsa o Persis en griego, de donde deriva su nombre. En el año 550 a.C., el rey Ciro II convenció a las tribus vecinas de atacar a los medos, logrando vencerlos y sobreponerse a su dominio. Así comenzaron los persas a extenderse por la meseta central de Irán y gran parte de la antigua Mesopotamia. En el año 539 a.C. conquistaron la ciudad de Babilonia, una de sus victorias más emblemáticas. Los detalles de este hecho histórico se conocen gracias a uno de los primeros objetos de propaganda política que han sido descubiertos. Se le conoce como el cilindro de Ciro, una pieza que tiene grabados en escritura cuneiforme y que relata la caída de Babilonia en manos de los persas. Con la toma de Babilonia, los persas empezaron a forjar el primer gran imperio multicultural de Asia Occidental. Se estableció la capital en la ciudad de Pasargadas, que los arqueólogos describen como un paraíso en el desierto, pues edificaron representaciones arquitectónicas de las varias culturas bajo dominio persa. Ciro el Grande murió luchando contra una tribu de Asia Central llamada los Masagetas, pero su muerte no detuvo la expansión de los persas, que luego serían gobernados por el hombre que llevó al imperio a su cúspide, Darío I el Grande, quien llegó al poder en el año 522 a.C. Darío prácticamente organizó el imperio, creó un sistema postal, estandarizó los sistemas de peso y medidas y también la acuñación de monedas. Construyó un canal entre el Nilo y el Mar Rojo y levantó una red de carreteras por todo el territorio. También organizó al imperio en satrapías, como se llamaban a las provincias en persa, y estas eran gobernadas por un sátrapa, que se escogía de la élite aristocrática. Por cierto, ¿te suena familiar el término sátrapa? Pues es de origen persa y significaba protector del reino, pero con el tiempo se transformó para describir a gobernantes despóticos o tiranos. Darío el Grande también ordenó la construcción de la joya arquitectónica del imperio de ciudad de Persépolis, que fue la capital ceremonial de los persas y cuyas ruinas actuales siguen dando cuenta de la majestuosidad que llegó a alcanzar. Los aqueménidas quisieron reflejar la grandeza de Persia a través del arte y la arquitectura, que era una mezcla de estilos de diferentes partes. Ese esplendor que hizo de Persépolis una de las ciudades más ricas del Medio Oriente también la convirtió en el objeto de deseo de los archienemigos de los persas, los griegos. La rivalidad entre ambas civilizaciones se manifestó durante la era de las guerras entre Grecia y los aqueménidas, donde, según explican los historiadores, nace la idea que retrata a los persas como opresores tiránicos del mundo libre y racional que habían creado los griegos. El rey Darío intentó subyugarlos, pero fracasó durante la sangrienta batalla de Maratón en el año 490 a.C. El rey murió 4 años después y el imperio quedó en manos de su hijo Jerjes. Fue durante este reinado, en el año 480 a.C., cuando ocurre la batalla de las Termópilas, de donde surge la leyenda de los 300 espartanos liderados por el rey Leónidas, que enfrentaron a los persas cuando intentaban apoderarse de los helenos. Jerjes logró capturar a Atenas ese año, pero sufrió serias derrotas y al final desistió en conquistarlos, al asumir que sería imposible incorporar a Grecia al imperio.
El siguiente siglo y medio fue testigo de rebeliones internas, la pérdida y reconquista de Egipto y el aplastamiento de una revuelta en Sidón, en el actual Líbano, así como varios asesinatos de reyes. La primacía de los persas continuó sin ser cuestionada durante 200 años, hasta que en la antigua Macedonia surgió un rey que acabaría con esa hegemonía. Ese rey fue Alejandro Magno. Invadió Persia en el año 330 a.C. El rey Darío III no pudo contenerlo y mientras huía para intentar reagrupar sus tropas, fue asesinado por su propio primo, Besos, quien se proclamó rey de los aqueménidas por breve tiempo. Alejandro saqueó e incendió a Persépolis. Se dice que se llevó consigo 200 vagones de oro y plata. Algunos historiadores debaten que ese ensañamiento contra la capital era para borrar la cultura y la identidad de sus enemigos persas o incluso vengar el saqueo que 150 años antes lideró Jerjes contra Atenas. La pregunta que muchos expertos se plantean es ¿cómo se mantuvo el primer imperio persa durante tanto tiempo en el poder? La revista History Extra de la BBC explica en un artículo que el factor fundamental fue que la familia aqueménida nunca perdió su control exclusivo sobre la realeza. Prácticamente dirigieron al imperio como un negocio familiar y aunque hubo rebeliones internas, nunca fue para dividir el imperio, sino para asumir el liderazgo de la dinastía. Los historiadores consideran que la muerte de Darío III marcó el fin del imperio. Así, el mundo entró en una nueva fase en la historia en la que Alejandro Magno instauró un nuevo imperio que eclipsó los tiempos de gloria de la Persia imperial.